A partir de ahora, muy buenas tardes para la grabación del día de hoy, 15 de noviembre. Comenzamos un poco esta vuelta de equinos, o sea, de bovinos. Ya me estoy cambiando el express. Eh, Como bien decía antes de comenzar a grabar, nos quedan tres clases eh, regulares el día lunes en este mismo horario. Después viene la prueba de cátedra, que es el día 6 de diciembre. Eh, Después, el 13, que corresponde a la primera semana de exámenes, le corresponde la prueba de cátedra de equinos, y después nos va los exámenes que están en fechas a definir, que no necesariamente van a ser el día lunes. Eso para que quede claro. Una vez que la escuela determine qué día van a ser. Pero les recuerdo que el examen de bovinos y el examen de equinos son por separado. Entonces, por lo tanto, se evalúa no, eh, por separado las materias, así que no tienen que estar haciendo un examen de toda la materia de ambas áreas, que se entiende que es un poco pesado. Eso por lo menos para un par de avisos. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla. Cualquier cosa, ya saben, me pueden interrumpir. Si se me pone un poco más lento la conexión, cosas así, voy a poner en pausa mi video, y por lo tanto voy a dejar de compartir imagen. Voy a, ya. Eh, ya, ya. Bien, vamos a empezar a compartir lo que se refiere a enfermedades oculares de los oídos. Aquí vamos a ver algo, principalmente lo que es patologías oculares, y voy a desarrollar algo de lo que es actinomicosis, que están incorporados dentro de la misma clase. Entonces, primero, es un cuadro bastante común en lo que se refiere a la queratoconjuntivitis infecciosa bovina, también llamado el ojo rosado. Voy a apagar porque la conexión está medio inestable, así que voy a desconectar mi video. Ya, la queratoconjuntivitis. Entonces, primero también llamado el ojo rosado o la plaga. Ujú. Es una enfermedad ampliamente distribuida a lo largo del mundo y genera cuantiosas pérdidas, básicamente por el retraso en el crecimiento que están teniendo los animales que se ven afectados. Eh, en animales de leche, obviamente baja la producción, porque los animales producen un estado de ceguera, aunque sea intermitente o no completo, pero molestias oculares. Los animales les molesta mucho la luz solar, les incomoda el- la luminosidad en general, además del dolor que después puede provocar en la medida que el cuadro avanza. Y obviamente, además genera costo en el caso de la medida que hay que hacer tratamiento, eso como en cualquier patología. Eh, pero produce una complicación severa desde el punto de vista, además, visualmente, porque cualquiera que ve un animal que está con esta conjuntivitis, secreción ocular, aumento de volumen ocular, blefarospasmo, etcétera, en el fondo empieza a generar igual molestias desde el punto de vista del bienestar animal. Entonces, aquí vemos un animal simple, aquí vemos una conjuntivitis, todavía no podemos hablar de que es una queratoconjuntivitis, solamente tenemos el compromiso ocular, que es lo primero que estamos observando acá. Ujú. Entonces, es producida por un agente infeccioso, la Moraxella bovis, que es una bacteria gram positiva, un cocobacilo, eh, o sea, perdón, gram negativo, y y que, ojo, participa como el principal involucrado, pero no es el único, porque puede estar asociado tanto a la rinotraqueitis infecciosa, IBR, que produce un cuadro respiratorio y también un cuadro reproductivo. Entonces, pero se manifiesta en el fondo que genera estas complicaciones oculares, Neisseria, micoplasmas, clamidias en general. Entonces, puede ser una asociación, pero donde muchas veces la moraxella bovis actúa como cuadro inicial, el que hace ingresar la enfermedad. Donde
es una enfermedad que se puede presentar en cualquier parte, en cualquier periodo del año, pero aumenta mucho más en verano y otoño, es decir, específicamente por las condiciones que lo predisponen. Tales son como la tierra, al fondo, la luz solar, la presencia de espigas, entonces estamos hablando de plantas, pastos secos, que hacen que los animales se puedan generar daños a nivel ocular, pero todo eso eh, es solamente lo que hace que el ojo tiende a estar un poco más sensible al ingreso de la bacteria, de la moraxela. Lo que sí, un factor súper importante, el tema de las moscas, siendo además es un transmisor, un vector, y a la vez eh, genera también irritaciones oculares. Entonces está siendo de vehículo para el ingreso o la transmisión de el agente infeccioso. El cuadro no se produce netamente solamente por la presencia del agente, si es que no hay un factor que haga que se transmita y que ingrese al ojo mismo. Por eso, el polvo, la espiga, son todos factores predisponentes. Las moscas es un transmisor, pero es la bacteria en sí la que va a generar el cuadro. Eh, Aumenta más en algunas razas, como especialmente aquellos que tienen los ojos blancos, como los Hereford. Se dice que el Bos taurus es más sensible que los Bos indicus. Los Bos indicus, los cebúes, estos animales, estos bovinos con joroba. Ujú. Y en el fondo, como le decía, algunas razas, especialmente por despigmentación que pueda tener en el ojo. Entonces, como alguna raza, como le decía, Hereford, por ejemplo. Y existen muchos serogrupos de la Moraxella bovis, pero especialmente aquellos que tienen pili son los que se complican un poco más y que hacen más sensible. Bueno, la Moraxella bovis se une al epitelio corneal y hace y por la acción de estos pilis que generan que se adhiera y se genera una reacción inflamatoria que parte en el epitelio de la córnea y con alteración a nivel de los querocitos, o sea, las queratocitos, que son aquellas células que están en el estrato córneo. Ujú. Y se produce esta reacción inflamatoria y que va generando que se empieza a generar después edema, neovascularización. Entonces uno ve el ojo que está sumamente vascularizado, está congestivo, pero con una vascularización muy evidente. En general, las infecciones son localizadas y no existe una infección sistémica, importantísimo a considerar, porque no genera un decaimiento tan severo. En algunos casos puede haber leve aumento en la temperatura corporal, pero en general es un cuadro que afecta directamente al ojo. Pero puede generarse en el fondo que puede ir avanzando hasta el punto incluso a terminar perdiendo el ojo con un periodo de incubación de 2 a 3 días, pero que eventualmente puede ser de algunas semanas. Los primeros signos son epífora, la fotofobia. La epífora cuando se ve el ojo que está irritado, la fotofobia, que los animales en el fondo le afecta la luz solar, conjuntivitis empieza con secreciones, blefarospasmos, que en el fondo que se ve el ojo, que en el fondo empieza a contraerse, y en algunos casos ligera a moderada fiebre y con la caída de la producción de leche. Puede haber eventualmente, entonces, pero no significa que el cuadro sea sistémico. Termina produciendo depresión e inapetencia, porque los animales dejan de consumir, en el fondo les cuesta llegar al comedero, les cuesta pillar el pasto, andan con unas molestias severas. Y después, obviamente, empieza la opacidad de la córnea, con una úlcera, miosis, exudado ocular mucopurulento, empieza a haber necrosis y eventualmente esas áreas de neovascularización que en el fondo empieza con tejido granuloso y fibrosis corneal. Entonces el cuadro va avanzando, en el estricto rigor el ojo se empieza primero a neovascularizar, después se opone opaco, después aumenta mucho de volumen, termina después generando una cicatriz a nivel de la córnea y finalmente la pérdida total de la vista y que finalmente puede incluso en algunos casos producir
pérdida del globo ocular. Entonces, dependiendo de la magnitud de la úlcera también. Y aunque ahí hay animales que, aunque se recuperen, en el fondo un 2% de los ganados queda con una opacidad residual, en el fondo muy pequeña, que en algunos casos puede ser evidente y que vemos a los animales con una mancha en el ojo después, que podría eventualmente afectar la vista, pero queda como residuo. Entonces vemos acá la opacidad, acá un animal con una opacidad mucho más severa, todavía sin la secreción ocular severa, eh, y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las conjuntivitis traumáticas, por la queratitis del brote, que es el fondo Pasteurella multocida, o la conjuntivitis con iritis y uveitis, que es el fondo producido por micoplasmas, IBR, algunos de estos agentes que pueden participar en forma conjunta con la moraxela y producir el cuadro más complejo, pero porque ahí sí que termina perdiendo el ojo, pero pero hay que entender que la moraxela, en el fondo, el que era el cuadro común, el cuadro clásico de queratoconjuntivitis infecciosa, eh, estamos siempre, lo vemos asociado a la moraxela. El diagnóstico de la queratoconjuntivitis infecciosa lo hacemos especialmente por los brotes que ocurren en ciertas épocas del año, especialmente en verano, en verano y otoño, con estos signos clínicos de opacidad, secreción ocular, eh, especialmente en animales jóvenes. Se puede hacer la prueba de fluoresceína al 2% para evidenciar la úlcera y se puede identificar, en el fondo, eventualmente aislar, aunque esto es más de laboratorio, no, nunca lo he visto en terreno, que generalmente lo hacemos por los signos clínicos y por la época del año. Siempre pensamos, lo más seguro, primer diagnóstico a referenciar es de queratoconjuntivitis. Eventualmente puede estar asociado a otros agentes. Y bueno, y esto en el fondo esto se va, en el fondo la evidenciación de las cepas que en el fondo que están participando. Como tratamiento, alternativas, terapia tópica, que puede ser con ungüentos, con con gotas o con spray. Spray que muchas veces se usa con antibióticos, con corticoides. Entonces, eh, esto eventualmente puede facilitar y simplificar el tratamiento, pero tenemos que obviamente tener los animales inmovilizados. Cuesta encontrar estos sprays. Entonces existe hoy día uno de Drug Pharma. Hasta hace algunos años teníamos el Terracortril, un medicamento de Pfizer, pero que el SAC lo retiró para este uso desde hace un par de años, a pesar de que muchos agricultores lo siguen utilizando. Hoy día no tiene la indicación de parte del SAC, a pesar de que era el medicamento estrella hasta hace 5 años atrás. Eh, Drug Pharma, como otro laboratorio, sacó otro fármaco que en base a spray que facilita bastante el manejo, que tiene antibióticos y corticoides como primera vía. Eh, Otras alternativas intramusculares con sulfonamida o con oxitetraciclinas. Oxitetraciclina 20 miligramos por kilo, estamos hablando de una oxitetraciclina LA, larga acción, al 20%, que es un ml por cada 10 kilos de peso corporal, pero por lo tanto se hace bastante, encarece el tratamiento, pero simplifica porque basta con colocar una sola administración de antibióticos y con un efecto bastante bueno. Pero hay que tener cuidado con los periodos de resguardo, porque si estamos trabajando con animales de carne, ya podemos hacerlo. Pero si es con animales de leche, no le puedo aplicar una oxidaciclina que tiene 28 días de resguardo. Entonces, ahí empieza a complicar el manejo. Las vacas lecheras son complicadas desde el punto de vista de los resguardos. Así que- Y o terapia subconjuntival. Primero, hasta el momento me escuchan bien porque están muy callados o están con pruebas de otras áreas que en el fondo Está bien, No, profe, todo se bien. escucha bien. ya, ok, sí, pues, porque es que a veces están demasiado callados. Dije, o tan claro no soy, pues en el fondo uno también se equivoca de repente. Entonces, entonces, bueno, terapia subconjuntival, estamos hablando de que es literalmente una inyección al ojo, pero no es el globo ocular, sino que la
conjuntiva. Se aplica generalmente muchas veces con oxitetraciclina, con gentamicina, penicilina y muchas veces una asociación de un antibiótico con un corticoide. Esa es una mezcla, por ejemplo, yo lo he trabajado con oxitetraciclina, estamos hablando de una jeringa de una tuberculina de 1 ml, se aplicó 0,7 de oxiraciclina y 0,3 de corticoide de una dexametasona. Y de esta mezcla se le aplica 0,1 ml subconjuntival, con muy buen efecto. La complicación acá es la inmovilización del animal para poder generar este pinchazo subconjuntival. Y eso es lo que me complica. Además que tiene que ser con una aguja que llegue ahí a la conjuntiva. Entonces no basta con la aguja de tuberculina, sino que hay que hacerlo con una aguja un poquitito más gruesa. Entonces, eh, puede ser una aguja de celeste de 23G o eventualmente con una 21G. Pero, eh, pero es la complicación del tratamiento en sí, del procedimiento. El control principal tiene que ser, obviamente, el control de las moscas, tener buenas instalaciones y existe la posibilidad de la inmunización. Existe una vacuna hoy día para Moraxella bovis. El problema es que no tiene un efecto tan bueno como el que quisiéramos. Eh, y porque eventualmente puede, también hay que entender de que puede haber factores o agentes que estén concomitando. Ya, ahí terminamos con lo que es la queratoconjuntivitis, el ojo rosado, como lo que conversamos. ¿Alguna consulta, duda? Aprovechar ahora. No, pues, ya. Bueno, el otro cuadro, en el fondo a nivel ocular, es el carcinoma ocular bovina. Muy común, más de lo que quisiéramos. Es un carcinoma de células escamosas, el cáncer del ojo o el VOSC, en el fondo que eso es carcinoma de células escamosas bovina. Entonces va, en el fondo, en términos, en el fondo está en inglés, en el fondo, y solamente la sigla de resumen. Entonces, es una enfermedad que eventualmente puede comenzar con este aumento. Nace a nivel palpebral, que puede ser o en el párpado inferior o en el tercer párpado, eventualmente. Y que finalmente en algunos casos puede, en algunos casos puede aumentar hasta generar, como vemos acá, la pérdida completa del ojo. Eso no es un ojo que está enucleado, eso es una pérdida donde todo el tejido, se, el, hay un compromiso incluso de todo la órbita ocular. Entonces, y que complejiza bastante el cuadro. Entonces, aquí algunos ejemplos. Bueno, en general, este carcinoma es una neoplasia, que es la neoplasia más frecuente del ganado bovino, y hay una interacción entre la parte genética, obviamente hay un factor genético individual de los animales, pero también con el ambiente especialmente asociado a la, eh, la luz solar, etcétera. Entonces, genéticamente factores individuales, pero en algunas razas en particular, especialmente aquellas de ojo o de ojos blancos, decimos. Estamos hablando de que pestañas blancas, tejido ocular en el fondo más despigmentado. Entonces, eso como factor aumenta el riesgo de la patología. Entonces, la falta de pigmentación, entonces, en esta zona córneo-esclera o eh, circumocular. Entonces, todo lo que está alrededor del ojo, que en el fondo esta despigmentación, aumenta el riesgo. Entonces, alguna raza en particular aumenta. También se ha asociado que puede estar asociado con una asociación al virus del papiloma. Se describe que también podría estar asociado a la queratoconjuntivitis por la irritación que se genera en el ojo. No obstante, la gente no ingresa producto de la queratoconjuntivitis, pero la queratoconjuntivitis en algunos casos animales hace que sea más predispuesto.
pero tiene que haber un factor genético que hace que aumente eh, el riesgo sobre ese animal. Básicamente tiene una importancia de repercusión económica por la pérdida de producción, especialmente en ganado de carne, y por la pérdida de producción en ganado de leche, y por el detrimento, la pérdida de animales en sí. En general se presenta en animales más adultos, sobre los 5 años, y con algunas características, estas características fenotípicas de despigmentación en la zona ocular. Entonces, como factor de riesgo, como bien decía, esta interacción genético-ambiental, la correlación entre los animales con ciertas características, esta despigmentación, especialmente en razas como la Simmental o Hereford, que en el fondo hay un factor hereditario asociado a la raza. Entonces, hay que entender que hay que diferenciar en estas neoplasias de lo que comienza como benigno y que después se desarrolla en forma maligna. En general, los tumores benignos son más claros, pequeños y con placas pequeñas. El tumor maligno es diferente, tiene desarrollo mucho más deforme, de mucho mayor velocidad en su crecimiento, con más irrigación y por lo tanto se ve más rosado y además muchas veces sanguinolento. Entonces, la lesión inicial está en la superficie epitelial de la conjuntiva, la córnea y el párpado. Entonces, generalmente los alrededores del ojo no parten la córnea como lo que pasa en el caso de la queratoconjuntivitis. Y por lo tanto, la unión generalmente en la zona cornoescleral, en el fondo de la conjuntiva, en el fondo especialmente en el tercer párpado, se ve muy comúnmente que ahí comienza la lesión. Entonces, al principio se forman placas como una especie de papiloma, en el fondo, y en este momento, cuando está recién comenzando, no son malignos y que tienden a, eventualmente pueden involucionar. Hoy es el momento ideal para poder hacer cualquier tipo de resorción quirúrgica en el caso de que fuera factible. Eh, por eso, este tumor generalmente parte en el tercer párpado, muchas veces, o en la parte inferior del párpado, el párpado inferior. Y eventualmente se empiezan a generar algunas metástasis en los nódulos linfáticos. Entonces, otra característica es que generan bastante inmunodepresión. Entonces, hace que se pueda generar algunas infecciones concomitantes, aunque no sean obviamente a nivel ocular. Entonces se suele, en el fondo, los animales empiece a deteriorarse paulatinamente. Los signos clínicos, obviamente, con la lesión típica precursora que es queratitis, como pequeña, eh, como decía, esta pequeña formación como una frutilla eh, que nace en el tercer párpado o especialmente en el párpado inferior. Después empieza la lesión clásica del carcinoma propiamente tal, que es ya de, de mayor tamaño, irregular, rosado, erosionado y con un olor muy característico, un olor muy fuerte, olor como a necrosis. Eh, es difícil describir los olores. Entonces simplemente podemos decir que es un olor muy desagradable, como a necrosis, y que a veces se percibe a bastantes metros. A mí me ha pasado de repente estar en la feria y de repente sentir el olor y dice, hay una vaca con carcinoma. Y uno empieza a buscar y de repente la ve 20, 30 metros más allá y genera un olor que se desprende que contamina bastante el ambiente. Eh, al inicio, cuando el cuadro comienza, los animales tienden a estar con el párpado generalmente lo más cerrado posible porque le molesta mucho la luz solar. En este momento se podría haber confusiones con una queratoconjuntivitis, pero ya cuando el cuadro ya empieza a avanzar, ya se clarifica bastante el diagnóstico a simple vista. Con esta secreción lagrimal profusa, purulenta, con esta formación que es, que es bastante complicado, eso molesta mucho al ojo, por eso está con un lagrimeo constante y después obviamente empieza en algunos casos a ponerse sanguinolento, esto puede avanzar
tomando el párpado completo, eventualmente llegando al tejido óseo. Ahí vemos que en el fondo ya con un compromiso ya de todo el globo ocular, y acá de toda la parte inferior desde el párpado y tomando ya tejido óseo. En algunos casos tener pérdida completa de todo el tejido y no tengo fotos de cuadros mucho más avanzados como la primera foto que les mostré, que es donde ya tenemos incluso pérdidas incluso de toda la mitad de la cara, donde yo he visto animales del fondo con todo tomado en eh, toda la porción de la cara. Es feo. Hay que diferenciar obviamente entre tumores malignos y benignos, lo cual es difícil eventualmente, pero se podría por citología. No se tendrá tanto, eh, a lo mejor en un estado inicial podría ser interesante, pero en un estado más avanzado ya lo único que nos queda es la eliminación del animal. Eh, Diagnóstico diferencial de la queratoconjuntivitis cuando están en los estados iniciales, linfosarcomas del tejido periorbital, eventualmente, pero el cuadro es bastante claro cuando ya está bastante avanzado. Como tratamiento, cuando el cuadro está iniciando, se puede hacer resección quirúrgica. Inicialmente, obviamente, mejora la inmunidad, vitaminas, minerales, buena alimentación para mejorar la inmunidad, resección quirúrgica eventualmente, pero ya cuando el cuadro está más avanzado ya no queda vuelta. A lo más, con suerte, la enucleación del ojo para poder eliminar todo ese tejido, pero ya cuando el cuadro ya está mucho más avanzado, ya no queda vuelta y la eliminación es la única alternativa final. Se describe esta terapia radiactiva, yo nunca he escuchado que lo haga, pero capaz que en alguna universidad lo han desarrollado y capaz con algún buen efecto. Pero yo lo coloco porque está escrito eh, a nivel bibliográfico. Terapias inmunomoduladoras también se describen. Y el tratamiento de quirúrgica cuando el cuadro está más inicialmente. Lo importante es que, como hay un factor, una correlación entre factores genéticos y condiciones ambientales, es importantísimo la selección de animales cuando hay animales que tienen estas malformaciones, tratar de sacar esos animales y no dejar, por ejemplo, vaquillas, hijas de vacas que han presentado, eh, porque presentado el cuadro de carcinomas, porque esos van a transmitirlo hacia la descendencia. Entonces hay que bajar un poco en el fondo, en la selección genética. ¿Me escuchan bien o se cayó? Fuerte y claro. Ya, ok, es que se me fue la imagen entonces de usted, entonces pensé que a lo mejor se habría cambiado. Bien, ya. Bueno, y otras afecciones oculares que en el fondo que las muestro acá, solamente para poder comprenderlo. En el fondo, y generalmente asociaciones, en el fondo yo le dije IBR, diarrea viral bovina, etcétera. Ya. Y el último cuadro, que en el fondo para terminar esta clase, se refiere a la actinomicosis. ¿Por qué la tocó acá? Porque para poder terminar, en el fondo, lo que es así, igual que la clase anterior, en el fondo que hacía relación con la piel, entonces es que para terminar con las clases de piel, oculares y la actinomicosis, siendo una enfermedad que, ojo, no es de la piel, tiene manifestación que pareciera una complicación de piel, la continúo porque también pareciera como que fuera un tumor, entonces, con estos aumentos de volumen. Entonces, pero que tiene que ver con toda la parte de la cabeza, y por eso la toco en este momento. Entonces, la actinomicosis es una enfermedad también conocida como el cáncer de la cara o la mandíbula de goma. Entonces, es producida por una bacteria, el Actinomyces bovis, eh, aunque también pueden haber algunas otras bacterias que en el fondo que también participan en este proceso. El actinomyces es un gran positivo, por lo tanto, un agente eh,
una bacteria anaerobia gram positiva, filamentoso ramificado, y no esporulado para hacer diferencia de los Clostridium, de los cuales vamos a conversar después. Se aprecia en todo el mundo y se produce y se caracteriza por lesiones granulomatosas supurativas. Estos aumentos de volumen que se ven, que parecieran como abscesos, pero que es del tejido óseo y muy duros y con secreciones. También se conocía como la quijada aterronada, quijada hinchada o la mandíbula de caucho o de goma. En general, esta gente penetra a través de los alvéolos eh, dentarios. Entonces, infecciones en los molares, infecciones básicamente que, por lo tanto, porque la gente está normalmente en la boca, esto el agente penetra, avanza por ya sea el maxilar superior o el maxilar inferior, eh, por lo tanto, a nivel maxilar o mandibular, penetra y llega al tejido óseo, donde se genera contaminación de en las trabéculas óseas, perdón, empieza a diseminarse, empieza a generar estos gránulos como de azufre, como que se denominan, y empieza a generar el aumento de volumen del tejido óseo. Como está dentro de las trabéculas, es difícil también los tratamientos para que llegue el tratamiento con antibióticos hacia las trabéculas. Por lo tanto, el agente infeccioso tiende a eh, autocontrolarse, autolimitarse, y eso empieza a aumentar de volumen, de tamaño y evita el tratamiento. Ahí vemos una mandíbula que ven con este tejido bastante extenso, aumentado de tamaño, con disminución en la densidad ósea, un aumento de volumen y podría decir que es una especie de cáncer del hueso, pero es una infección. De desarrollo bastante crónico, no se desarrolla de un día para otro. Eh, y además por eso eventualmente puede ser salida hacia la piel, por lo tanto, exteriorizarse con estas secreciones, por eso pareciera un absceso, pero es indoloro, y eso es importantísimo. Entonces, el animal puede persistir mientras no afecte que el animal pueda seguir masticando, rumiando. Los animales suelen persistir, se ven horribles, pero no afecta tanto en la productividad como los cuadros oculares que veíamos anteriormente. Entonces va a ser un poco esas diferencias. Entonces, ahí lo vemos, ya habíamos visto antes a nivel inferior, aquí también vamos a ver a nivel del maxilar superior. Generalmente siempre fíjense alrededor de la zona de los molares. En caso de tratamiento de infecciones precoces, se puede usar antibiótico, la estreptomicina, en 11 miligramos kilo, 3 veces al día durante 5 días. Vemos que es, entonces, en casos iniciales, en dosis que no son bajas, 3 veces al día y por 5 días. Por lo tanto, tenemos, por lo tanto, periodos de resguardo importantes. En casos más severos, un poco más arraigados, podemos tener incluso tratamiento en el caso, 14 a 30 días, y cuando tenemos ya estos granulomas cutáneos, cuando ya tiene salida hacia el exterior, podemos hacer tratamientos con terapias que pueden llegar a usar 1 a 2 meses con estreptomicina y penicilina, lo cual encarece tremendo, tanto por la pérdida de producción. Imagínense una vaca de leche que esté con este cuadro, en el fondo no vamos a perder durante 2 meses su productividad, razón por la cual muchas veces es causal de decomiso, o más que decomiso, de eliminación, porque afecta tremendamente la productividad, más que nada, más que por el dolor y la producción del animal en sí, sino que por eh, la pérdida por los periodos de resguardo que tiene el tratamiento. En general, es de mal pronóstico. A pesar de que se pueda intentar debridar, el uso prolongado de antibióticos, el agente queda muy, muy incorporado en el tejido
óseo, lo cual complica tremendamente la efectividad del tratamiento. Y eso es un poco lo que venía a contarles con respecto a esta primera parte. Ujú. ¿Alguna consulta o duda? No, Ujú. Ya, vamos a nada. tener un break de 10 minutos. Así que son las 13:50 y a las 14 horas, a las 2 en punto, nos conectamos nuevamente. Ya, profe, gracias. Ya, que a partir de ahora nuevamente estamos de vuelta de la pausa para que empiecen a registrar asistencia. Ah, y voy a pausar mi video y comparto pantalla. Y lo que vamos a ver un poco de lo que se refiere a lo que es manejos sanitarios. Entonces, ¿se, se ve la pantalla, cierto? Sí, Ya, ok, manejo sanitario. Básicamente es información que tenemos que manejar a cualquiera que nos pregunten eh, ante cualquier situación. Oye, a mí, en bovino, ¿qué vacuna hay que colocarle a un perro? Y uno dice, uy, es clásico, hay que colocar la sextuple o la óctuple, en el fondo porque hay que, tenemos que compartir, eh, especialmente lo que es parvovirus, distemper. Entonces son conocimientos básicos y lo tenemos como asumido. Y la antirrábica, como vacuna obligatoria, bla, bla. Pero cuando hablamos de animales mayores, en el fondo, como, ay no, como que todo se hace difícil, como que todo es especial. Entonces, hay temas que el día de mañana a cualquiera le van a preguntar, oye, ¿y qué vacunas hay que colocarle a un ternero, a un novillo, a una vaca? Después también, ¿qué vacuna hay que colocarle a un caballo? Entonces, son cosas que son de conocimiento y que se deben manejar. Entonces, eh, vamos a comenzar especialmente con el tema sanitario desde el punto de vista de enfermedades importantes para el tema de las vacunas. Desde los años, hay que, desde los años, acá vemos 1920, 1930, eh, cuando había cuadros infecciosos, producían grandes mortalidades. Y lo que se producen son estos cuadros que con, en este caso, la peste bovina o cuadros, en este caso, un cuadro clostridial y, eh, y que generan grandes pérdidas o generaban. Hoy día no se producen estos daños tan severos. En general, por ejemplo, cuando hablemos de, vamos a partir con lo que son los cuadros clostridiales, producen grandes decaimientos, pérdidas productivas y eventualmente mortalidades. Tanto acá vemos cuadros tanto en eh, bovinos como en ovinos. Vamos a partir con las enfermedades clostridiales. Básicamente los clostridium son bacilos gram positivos, anaerobios y esporulados. ¿Esto por qué es importantísimo? Porque el hecho de ser anaerobios hace que solamente pueden reproducirse, tener formas multiplicativas cuando tienen condiciones de anaerobiosis. Sin embargo, cuando encuentran condiciones cuando están en condiciones aeróbicas, forman estas esporas que lo hacen ser bastante resistentes. Entonces, aquí tenemos esporas que son muy pequeñas y que son normales que estén en todo el sistema en el tracto digestivo. Tenemos eh, el Clostridium chovei, que produce la mancha, que es habitante normal del tracto digestivo. Los perfringens, habitantes normales del tejido digestivo. Entonces, cuando encuentran condiciones en el tejido digestivo, van a penetrar en el fondo y van a ser absorbidos y van a llegar hacia el tejido blanco, donde pues ya sea músculo, ya sea el caso de la hemoglobinuria en el hígado, pero cuando encuentra condiciones de anaerobiosis, se va a producir la multiplicación. Y ahí es donde están en el fondo, los factores. La relación entre el equilibrio, o sea, o el equilibrio entre el ambiente, el animal, por lo tanto su inmunidad, y el agente infeccioso. Entonces la triada epidemiológica acá es importante, juega un papel de importancia. Entonces,
Bueno, aquí y un poco, aquí lo mismo que le estaba diciendo allá antes, que cuando encuentran estas condiciones apropiadas, ya sea el ser ingeridas o cuando hay heridas, se produce el desequilibrio y se genera la multiplicación. Y especialmente provoca el daño como efecto de las toxinas. Dentro de los clostridios, tenemos, por ejemplo, aquí con caimiento severo, el fondo animal muy decaído. Tenemos aquellos que entran por ingestión y aquellos que entran a través de heridas. Dentro de los que entran por ingestión, tenemos especialmente el Clostridium chovei. Ojo, el chovei puede entrar por ingestión o por heridas. Tenemos el chovei, el hemolyticum, el novi tipo B, perfringens A, B y C, diferentes tipos de clostridium, el botulinum. Entonces, importante. Ahora, ¿qué cuadros son los que se producen? Ejemplo, el Clostridium chovei, el que genera la mancha o el carbúnculo sintomático. ¿Alguien conoce ha escuchado hablar alguna vez del carbúnculo? Sí, profe, pero no recuerdo qué era lo que producía. Uh-huh. Ya, importantísimo, porque después algo voy a nombrar, pero eso, el carbúnculo sintomático, que sobre el Chauvet, se puede confundir con el carbúnculo bacteriano. Y el carbúnculo bacteriano es el anthrax. Entonces, entonces tenemos por eso hay que aclarar en el fondo, ¿y por qué se llama carbúnculo sintomático? Porque tiene síntomas o signos que asemejan a lo que se produce en el caso del anthrax. Entonces, el hemolíticum produce la hemoglobinuria infecciosa basilar o la mea de sangre, como se le llama. Entonces, que se produce una hemoglobinuria, pero es orina rojiza y que en el campo dice, puede confundirse con que sea sangre. El novi no es de mucha importancia, produce un cuadro en el fondo que puede estar asociado también a hígado y produce el riñón pulposo también. Los perfringens, en general, producen la enterotoxemia, que es un cuadro a nivel intestinal y que se libera y se produce por el efecto de las toxinas que se generan en el intestino. Y el botulinum también produce por efecto de las toxinas. Entonces es por ingestión, pero en el caso del botulinum, más que la ingestión del agente propiamente tal, es especialmente la ingestión de las toxinas las que produce el cuadro. Entonces, para ir entendiéndolos. Yo le voy a pasar algunas cosas, pero lo llevo a que estudien un poco y revisen. Por heridas, tenemos septicum, chovei, el sordelli, perfringens también puede entrar por heridas, novi y el tétani. Y el perfringens también puede entrar por los pezones, antes de la orice, y produciendo un tipo de mastitis que es bastante compleja. Entonces, vamos a ver. El, el septicum produce el cuadro de edema maligno, que produce un edema sanguinolento a nivel del tejido subcutáneo. El Chauvet ya le habíamos dicho que es el que produce la mancha. Entonces, que es el cuadro donde se produce el agente que llega al músculo, pues eso también se llama pierna negra, la cuadro de mancha, y que se produce un daño en el tejido muscular, especialmente cuando hay condiciones de nerviosis asociados a alcalosis, especialmente en animales jóvenes, cuando han tenido ejercicio excesivo, diferentes condiciones, y por lo tanto da que el tejido está sensible para el efecto del clostridio. El Sordelli, que no me acuerdo específicamente que produce de muy poca importancia, perfringens, que también les dije que también puede producir cuadros de enterotoxemia, pero en el fondo cuando entra por herida produce otros cuadros que son secundarios. El novi también. El tétani, sumamente importante en todas las especies, bovinos, equinos, en el ser humano,
en todas las especies, y que se produce especialmente cuando entra la herida en procedimientos de castraciones, en el caso de los clavallos, perdón, de los equinos, muy común en caso de clavaduras, animales que se entierran un clavo o se hacen una herida perforante y se genera el ingreso de la gente, pero con la liberación de toxinas, que es la toxina tetánica la que produce el cuadro. Entonces, como cuadros, ¿cuáles podemos tener? Principalmente hablamos muchas veces se habla de dos en particular, pero yo les voy a nombrar un tercero. El síndrome nervioso, entonces donde participan dos agentes principales, el tétano, producido por el Clostridium tetani. Ojo, es importantísimo que lo consideremos porque no todas las vacunas consideran Clostridium tetani, no todas las vacunas, porque son polivalentes, tienen el tétano. Entonces, la Clostrivac, que es la más común, esa no tiene el tétano. Entonces, para poder utilizarla. Y de hecho, por eso se recomienda vacunar con vacuna contra el tétano cuando animales que van a ser sometidos después a procedimientos quirúrgicos. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico más común que se realiza en el campo? El prolapso rectal, ¿puede ser, profe? No, no es el más común. Está escrito aquí, mire, ¿lo ve ahí? ¿La Ah, castración? sí. La castración. Y la castración, el que ha participado o ha visto lo que es una castración, se hace literalmente en el potrero o se hace en el corral. Por lo tanto, la presencia de tierra. Hay que recordar que tenemos la mala costumbre de pensar que el tétano se produce por clavos oxidados. Siempre como que no han dicho eso. Pero no es el óxido el problema. Es que el óxido es lo mismo que subir a tierra, hace que el agente esté presente ahí en el producto de la contaminación del medio ambiente. Y por lo tanto permite que este clavo, este metal, esto muchas veces, en el fondo sea la vía de inoculación de la gente hacia el tejido. Pero en cualquier procedimiento en que haya tierra, que haya condiciones de sepsis, o sea, condiciones sépticas, condiciones de posible contaminación, obviamente es un riesgo. Entonces, yo le dije, castraciones, inyecciones, como lo clásico que hacemos con una vacunación, esquila, el descornes, etcétera, puede generar en el fondo, puede haber una vía de contaminación. Entonces, por lo tanto, en general se encuentra, porque se encuentra en los corrales o ambientes donde haya algo de materia fecal y por lo tanto donde las esporas pueden estar sobreviviendo durante años. En el caso del tétano, se produce este cuadro nervioso que se caracteriza por parálisis. Entonces, en el fondo se produce una plegia, una paresia espástica, una paresia, por eso hablamos de paresia tetánica, un cuadro que es nervioso, con parálisis, con los miembros que están rígidos, que generalmente va de craneal, o sea, de caudal hacia craneal, y similar a lo que pasa con la intoxicación por cicuta, que también produce. Pero en el caso del tétano se caracteriza por el prolapso del tercer párpado como signo que en el fondo que es muy característico. Otro cuadro nervioso es el botulismo, que es una intoxicación alimentaria causada por la neurotoxina derivada del Clostridium botulinum, muy común también en los seres humanos. Eh, el, Esta bacteria se encuentra en el cuerpo mediante algunas heridas abiertas, pero también vive en alimentos mal enlatados o almacenados en el fondo en condiciones inapropiadas. Por eso el humano, cuando decimos cuando alimentos enlatados mal, cuando están las latas golpeadas, existe el riesgo de que haya contaminación. En el caso de los bovinos, silos mal elaborados, que en el fondo silos que se hayan contaminado, pero que además tengan condiciones de anaerobiosis, silos que estén como podridos, putrefactos, ahí existir el riesgo de que haya contaminación. Y no es por la bacteria, sino que por las toxinas que se liberan, que entran al organismo y producen estos cuadros neurológicos severos. No es muy común en bovinos,
pero se describe que puede desarrollarse. Dentro de los cuadros nerviosos, el tétano es mucho más común. Otro cuadro, el síndrome cutáneo muscular. En el fondo, aquí, como bien les decía, se produce el carbúnculo sintomático, mancha o pierna negra. Es una enfermedad de evolución bastante aguda y mortal, propia de los rumiantes, ojo, de carácter no contagioso. No se contagia entre animales, pero porque las esporas del Chovey están en el medio ambiente, pero generalmente se produce por condiciones de ambiente, por condiciones de baja inmunidad, y generalmente hay baja inmunidad de rebaño, se enferma uno y se enferman varios a la vez, pero no necesariamente se contagiaron entre ellos. Pero suele haber contagios de varios animales. Muchas veces tenemos un animal que se puede haber muerto y otros animales que pueden estar decaídos, pero no significa que se hayan contagiado entre ellos. Les cuento, hace unos años atrás me tocó, yo estaba trabajando en la CALS, Cooperativa Agrícola Lechera de Santiago, estaba en la sucursal de Melipilla, haciendo un reemplazo, un amigo, y fue en vacaciones de invierno, julio, y de repente llega un agricultor y en el fondo me dice, no, que necesita ver algo para una oveja, y me empieza a contar que los animales estaban decaídos, se le habían muerto un par, que al momento se hinchaban tremendamente, y que le pregunté, ¿y sangre por la nariz? Sí, es algo. Dije, eso tiene pinta de ser mancha. Le pregunté, ¿los animales están vacunados? Sí, típica la anamnesis. Oh, ahí hay que preguntar, ¿con qué están vacunados? Porque clásico muchas veces se dice, los animales están vacunados, sí, y algunos piensan cualquier inyección es vacuna. Bueno, y sí, le había puesto la vacuna, se le había puesto 2 meses atrás. Qué raro. Y de repente se me ocurrió, perdón, cuando usted fue a comprar la vacuna, ¿dónde la compró? Aquí mismo. ¿Y usted dónde vive? En Litueche. Cuando compró la vacuna, ¿andaba con frío? ¿Con cooler, con hielo? No, pero en el fondo, pero el viaje no es tan largo. Y hacía calor, sí, hacía harto calor, pero en el fondo no es tan largo. Y cuando llegó, la colocó el mismo día, no, al día siguiente. ¿Qué pasó? Para mí, idea, le dije, hay que vacunar de nuevo y aquellos todos que estén afectados hay que colocar antibióticos. Entonces, en este caso, analicemos que puede ser, la vacuna había perdido la efectividad porque no tuvo cadena de frío y la aplicó al día después, entonces la vacuna está totalmente inactivada. Entonces ahí tenemos la causa de la enfermedad. Uh-huh. Entonces, y tiene estas características que produce inflamaciones musculares, enfisematomas, que el músculo está lleno de gas. Está el músculo, ahí el tejido está medio, no gangrenado, pero en el fondo medio necrótico. Y se produce ahí las condiciones de anaerobiosis, donde se multiplica el agente y libera las toxinas. Y eso es lo que genera la gravedad del cuadro. Uh-huh. Son los bovinos y los ovinos en todas las edades los que son sumamente contagiosos. Y la herida, en el fondo, el cuadro puede ser infeccioso ya sea por heridas o también por la ingestión. Porque aquí dice por heridas, pero ya le había dicho antes que también por ingestión. Entonces, eh, no sabemos la vía exacta de entrada, pero sí hay que aclarar el cuadro. Y por eso se dice que es un carbúnculo sintomático, porque los animales mueren en forma aguda, hinchados, con sangre por aberturas naturales, lo cual puede hacer que se confunda con el antrax. Otro cuadro, cutáneo muscular, es el edema maligno, que es producido por el Clostridium septicum. Este cuadro, el germen en sí, produce por escoriaciones o heridas en la piel, donde se producen condiciones de necrosis alrededor de esta herida, y ahí se dan las condiciones de anaerobiosis para que se desarrolle este agente.
que libera las toxinas, genera un edema sanguinolento, especialmente en la zona subcutánea, y es un edema sanguinolento que es enfisematoso. ¿A qué se refiere con ser enfisematoso? Lo mismo que lo que les decía en el caso de la mancha, que produce también una lesión intramuscular enfisematosa. ¿Quién me responde? ¿Que me escucha? ¿Perdón, me escuchan? Sí, profe, sí se Sí, escucha. profe. ¿Ya? ¿Y qué me responde? Porque ¿qué significa ser que sea enfisematoso? Échala a perder ahora, que mejor ahora que cuando ya estén elaborando. ¿Ya hay gas dentro? Justamente que se observa que al momento de la compresión se siente que hay gas como burbujas. La diferencia entre es que en el caso de la mancha se percibe que como que el músculo en su interior tiene presencia de gas. En el caso del edema maligno, eso lo percibimos en este edema, por lo tanto, a nivel subcutáneo. Y eso hace un poco para poder hacer esa pequeña diferencia. Por eso decía, a diferencia del carbúnculo, en estas inflamaciones hay poco gas y la afección es intermuscular o subcutánea en el caso del Clostridium séptico, a diferencia del carbúnculo sintomático, que es como al interior del propio músculo al momento de la compresión. Y a la necropsia podemos observar, en el caso de la mancha, podemos observar que el tejido el músculo está necrótico, que que está negro, por eso hablamos de pierna negra, y con presencia de gas. En el caso del edema maligno, esto suele ocurrir en el subcutáneo. Me falta uno, que en el fondo de esto, que lo voy a aprovechar ahora, porque ahí vemos un animal que está muerto por carbúnculo sintomático, mancha, y que tiene características a la vista que puede confundirse con el anthrax. Y lo voy a hacer el paralelo ahora, al fondo, esto por otro cuadro que no lo tengo descrito acá, que es la hemoglobinuria infecciosa basilar, producida y por eso tiene otra característica, que en el fondo por eso no es el clásico de los que nombré anteriormente, que es producida por el Clostridium hemolyticum, el cual ingresa por ingestión desde intestino a través del colédoco, por vía retrógrada, lo que sale la salida de la bilis, llega al hígado, y cuando encuentra condiciones que son donde el hígado está dañado y encuentra condiciones de necrosis en el hígado, con anaerobiosis, ahí se va a producir la multiplicación y el desarrollo del cuadro. ¿Qué condiciones en el hígado desarrollar que se podría generar estas condiciones de anaerobiosis, de necrosis, daño hepático severo? ¿Qué, qué cuadro podría llegar a producir eso? Una Pregunta usted. acidosis metabólica. No, la acidosis no, no. Primero no va a producir un daño hepático severo y es muy raro que se produzca. Otro cuadro mucho más común, la fasciola hepática, acuérdense, del cual vamos a conversar algo después. La fasciola produce, en el caso de una distomatosis, un daño en el parénquima pulmonar, y que es donde, en este caso, el Clostridium hemolyticum encuentra las condiciones para multiplicarse y va a producir una hemólisis, una destrucción de los glóbulos sanguíneos. Y esta hemólisis se va a manifestar a través de una hemoglobinuria, primero la presencia de hemoglobina que se libera a través pasa a los riñones y se libera a través de la orina y se manifiesta como por eso en el campo como se dice, la meada de sangre. Esta es la hemoglobinuria infecciosa basilar. Eso para poder hacer en el fondo de esto pensando en los cuadros principales. Bueno,
acá tenemos, lo que vemos acá en esta foto es una vaca muerta por el Chovey, con este carbúnculo sintomático. Y tenemos una gran cantidad de animales muertos por eso. Y generalmente los animales muerden la pierna un poco más oscura, generalmente una pierna un poco levantada, porque produce estos enfisemas muy severos. Fíjense que el animal está tremendamente enfisematoso. Cuando han visto un perro muerto a la orilla del camino y que se hincha rápidamente, eso por los clostridios que están normalmente en el organismo, y que cuando se produce la muerte, perdón, y cuando se produce la muerte, se produce la anaerobiosis y se empiezan a multiplicar. Bueno, hay animales decaídos, vivos. Entonces, uno de los signos que caracterizan a la mancha en particular es el decaimiento. ¿Y cuál es la principal causa de decaimiento o de depresión de un animal? Más que el agente, la condición. Por eso apliquemos semiología. La fiebre, alza térmica. Entonces es un cuadro sumamente febril y característico. Entonces, cuando tenemos animales decaídos, tenemos que diferenciar qué animales pueden estar con decaimiento o con alza térmica, porque en ellos vamos a hacer tratamiento. Cuando tenemos un cuadro en un plantel, todos los animales se vacunan con una vacuna anticlostridial, y aquellos que están con condiciones de decaimiento y o fiebre, se le aplica penicilina. Entonces, vacuna, tenemos varias. Vacuna Clostrivac 8, la 8 Gold, la 9P. ¿Cuál es la diferencia entre una 8 y una vacuna 9? Justamente la pastorela. Tiene los mismos agentes que la 8, pero tiene además tiene pastorela hemolítica. Ojo, la Clostrivac. Ojo, está la Covaxin, está la Covaxin 8 y la Covaxin 10. La vacuna Covaxin tiene tétano. A la Bovilis, la Vision 8, Coglavax, Mixtivac, porque existe una gran cantidad de vacunas anticlostridiales. Pero me faltó algo. Ahora, le hago acá la consulta. Voy a anotar. Yo les dije que en el fondo podríamos colocar una penicilina, ¿cierto? ¿Qué penicilinas conocen? La benzatínica, ¿Ya? ¿Qué otra? no me acuerdo de la otra. Ya. Por eso tenemos diferentes tipos de penicilinas. Entonces, La sódica, profe. ya, por ejemplo, tenemos una sódica. Sorry con mi dibujo, pero en el fondo eso. La penicilina sódica tiene la característica de que la aplicamos y rápidamente tiene un pic y tiende a decaer. Donde la línea amarilla que le estoy mostrando es de las concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces rápidamente alcanza concentraciones, es la que alcanza la mayor concentración. De hecho, podemos incluso una sódica o una potásica, se puede hacer de administración incluso endovenosa. Otra que tenemos es una procaína. Una medicina procaína alcanza, perdón, la sódica se administra cada 6 a 8 horas. Tiene 8 horas de efecto.
Una procaína se administra, alcanza en cosas de 30 minutos, menos de una hora, alcanza concentraciones mínimas inhibitorias y dura 24 horas. Y la otra es la benzatina, que se demora más, se demora más en alcanzar concentraciones mínimas inhibitorias, alrededor de 6 horas, pero tiene la gracia de que dura 48 a 72 horas. Entonces, dura 3 días. Entonces, esta es la benzatina. Y la que y que les había dicho, esta es la procaína. Entonces, por eso vimos, y existen asociaciones entre diferentes penicilinas. Pueden acordarse del Vipencil, Pulviotic o la penicilina procaína benzatina directamente. ¿Qué es procaína con benzatina? Un Vipencil es procaína con benzatina. Entonces, y dosis de penicilina se usa mínimo de 6.000 unidades internacionales. Puede 6.000 hasta, eventualmente en cuadros muy agudos, muy severos, se pueden ocupar hasta 20.000. 20.000 unidades internacionales. Entonces, por eso va a poder comprender. Eso es lo que se refiere a el uso de las penicilinas como cuadro, porque los clostridios son sumamente sensibles a las penicilinas, pero tenemos que hacer un diagnóstico correcto. Ya, ya. Eso para poder aclarar un poco el tema de las penicilinas. El carbúnculo bacteridiano, o el producido por el Bacillus anthracis o anthrax, también denominado acá en Chile como la picada. Profe, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Oiga, pero de la Costrivac 8 o de la Costrivac 9P, ¿cuántas aplicaciones usted le pone a un ternero? ¿Le pone igual refuerzo o hasta una dosis más? A ver, eso es una pregunta que es un poco, o la respuesta va a ser capciosa, porque el ideal, y de hecho lo que recomienda el laboratorio es administración de vacuna Clostrivac y repetir a los 21 días, a los 21 a 28 días. Eso es la recomendación. Pero en terreno, especialmente con ganado de carne, no es tan factible hacer las repeticiones. Eso y se recomienda hacer, esta es la vacuna como base y se aplica en el fondo en todo el ganado, es como la séptuple o la óctuple de los perros, como les decía. Entonces, eh, y se recomienda aplicar cada 6 meses. En una primera, en una primera administración, la recomendación es aplicar y repetir con un booster a los 21 días. No obstante, en ganado de carne va a ser difícil hacer este booster porque tendremos a los animales difícil de rodearlos, pillarlos para estar haciendo y una repetición 21 días después. Entonces, no siempre se realiza, pero cuando realizamos, y también lo importante es la realización después de los 3 meses de edad, para no interferir con la inmunidad materna. Ojo que cuando tengo un cuadro, animales que están afectados, el caso por ejemplo de mancha, yo recomiendo ahí vacunar a todos los animales y aplicar antibióticos a aquellos que estén decaídos. Y sí, así, en este caso, mi recomendación es hacer un booster después, 21 o 28 días después. Eso para generar un reforzamiento inmunitario, pero adicionalmente a aquellos animales que pudiesen haber estado afectados, aunque sea en grado menor, y que donde la penicilina puede haber sido efectivamente que en el caso de ellos
generar una inmunidad que se mantenga y ir reforzando cada 6 meses. La Clostrivac se recomienda aplicar cada 6 meses o al menos una vez al año. No Ya, sé profe, si gracias. Sí, respondo a esa súper. pregunta. Sí, Ya, porque lo que perfecto. pasa es que de repente hay gente que del campo tiene sus 3 vaquitas y las tiene para ahí de mascota, po, y nos falta el que las quiere vacunar, tenerla al día. O sea, al revés. Eh, en nuestra recomendación sí vacunarlas. Y yo lo que a todos recomiendo. Yo trabajo con varios pequeños agricultores y lo que más hacemos en este periodo es otoño y primavera, generalmente vacunamos y desparasitamos. Y acá es la base, en el fondo, es la vacunación. Y cuando gente que tiene un par de vacas, unos corderos, cabras, yo ahí la recomendación es vacunarla. Me pregunto, ¿y qué vacunas colocar? Ahí sí colocar. Y cuando son estas vacunas, que son estas vacas que son como mascotas, ahí yo les digo, ¿sabes qué más? Coloquémoslas y repitámonos 21 días más. Y la vacuna tampoco es tan cara, sino que cuesta más nuestra visita que la vacuna. Porque de costo, un frasco hoy día de Clostrivac sale alrededor de 20.000 pesos y trae 50 dosis. Entonces, sale 400 pesos el valor de la dosis. Entonces, bastante económica. Cuesta más la visita, especialmente en el campo. Ya, y eso un poquito para poder, pero, ya, voy a seguir. En Profe, el fondo, dígame. una consulta, por ejemplo, considerando el compañero que decía, no sé, una familia que tiene 4 vaquitas y uno compra el frasco ya abierto, ¿cuánto tiempo dura si uno mantiene cadena de frío? ¿O ese frasco Meses. se elimina? No, meses. Eso. Ah, ya. Pues manteniendo la cadena de frío, pues en el fondo la vacuna es efectiva. Ojo, manteniendo cadena de frío, si cortamos, cuando se corta la cadena hay que aplicarla dentro del día. Entonces, Ya, profe, gracias. por eso es muy importante durante mientras se está usando, porque muchos, yo he conocido que cuando están vacunando, el frasco casi se lo guardan en el bolsillo. Entonces, lo ideal ahí es, se saca el cooler, sacamos las dosis y dejamos el frasco después nuevamente guardado. O si trabajamos con pistola multidosis, ir, vacunamos a la manga, por ejemplo, y tratar de guardar la vacuna al resguardo de la luz ultravioleta, o sea, del sol, y ojalá dentro del cooler, para que le mantengamos las condiciones y que perdure. Ujú. Bueno, Ya, profe, gracias. ya, ojo, aquí también tenemos la vacuna, el carbúnculo bacteriano o anthrax, como les decía, producida por el bacilo anthracis o el anthrax, conocida también como la picada, es una enfermedad de denuncia obligatoria y porque es una zoonosis. A diferencia de la anterior, esta es importantísimo el diagnóstico. Y ante la duda entre un carbúnculo sintomático y un carbúnculo bacteriano, hay que dar el aviso al SAC para que lo confirme. Por tanto, en este caso, porque a un animal con carbúnculo bacteriano se recomienda no abrirlo, no hacer necropsia y esperar que el servicio agrícola y ganadero sea de ellos los que determinen acciones a seguir para confirmar que eventualmente puede hacer. Porque incluso un animal muerto, con la sangre, todo lo exudado, puede generar incluso campos malditos. Las esporas del anthrax pueden durar hasta 100 años en el potrero. Entonces, y existen zonas en el fondo en el país que se describe que son frecuentes de anthrax. Dentro de eso, por ejemplo, acá en la quinta región tenemos la zona de Coyihuay. Hace un par de años en la zona de Quillón, que queda en la octava región, eh, hubo personas que estuvieron con anthrax por comer carne de caballo, creo que un caballo que está enfermo, no sé, hicieron charqui y por comer carne de caballo y hubo 7 personas contagiadas por anthrax. Acá, entonces, por eso es importantísimo porque es una zoonosis y que puede durar incluso en el cuero de animales, incluso cuero salado, que en el fondo que esté en un lazo, en tejidos, en el fondo puede permanecer durante largo tiempo esta espora. Tiene una signología crónica similar de los animales que se empiezan a hinchar, finalmente el decaimiento y muerte con sangre por aberturas naturales.
eh, tiene tratamiento, básicamente por un gran positivo, y importante, tiene una vacuna, y la vacuna es la anticarbunclo, se denomina así. Económica. Hoy día es más difícil porque la gente lamentablemente es más reacia a su uso, pero sí se puede encontrar acá en el país. Otras vacunas, por eso les decía, tenemos la anticarbunclo, como bien le decía, para el carbunclo bacteriano. El ideal es aplicar una vez en el año. Serían como las dos vacunas que son importantísimas. La RB51, que es la vacuna para la brucelosis, que es una vacuna que no es de administración masiva ni para todos los animales. Solamente machos enteros, hembras, o sea, se aplica en terneras y en vaquillas, una vez en su vida, una vez cuando era ternera, una vez cuando era vaquilla pre-encaste y después de contar. No es de administración anual. La vacuna triángulo 9 o la Cattle Master, ¿se acuerdan cuando hablé de la Cattle Master, especialmente cuando hablé algo de cuadro respiratorio? Y la voy a volver a tocar cuando hablemos de cuadro reproductivo, que es para aplicación solamente a hembras gestantes o para el control de abortos y generar inmunidad contra cuadros respiratorios. Cattle Master L5, la L5 que habla de leptospira, la interrogans con sus diferentes serovares, que es para cuadros reproductivos, netamente. La vacuna coli, que es para se utiliza en vacas al momento del secado para el control de mastitis por coli. O la vacuna por que no la nombré acá, la Moraxella bovis, que le decía es para la queratoconjuntivitis infecciosa bovina. Entonces, hay algunas. Pero estas, la mayoría son desde la RD51 hacia abajo, son las que alternativas. En el fondo, que no debiera ser obligatorio. La anticarbunclo debiera ser obligatoria, pero no es obligatoria. No ojo, no existen vacunas obligatorias. En que si un agricultor no vacuna, no va a llegar al servicio agrícola y ganadero a decirle por qué no ha vacunado y le voy a colocar una multa por no vacunar. A diferencia de en perros, que ¿cuál, ¿cuál vacuna es obligatoria a los perros? La de la rabia. Justamente, es la única obligatoria. ¿Y la parvovirus distemper es obligatoria? No se recomiendan. Exactamente, muy bien. Es recomendada y nosotros la recomendamos, pero no es, del punto de vista legal, no es obligatoria. La única vacuna obligatoria como obligación en el país es la vacuna rabia, porque es por el tema de salud pública. Pero todas las demás son opcionales en el fondo, en el caso de en la veterinaria. Pero la que se viene nosotros, no, la vacuna Clostivac y ojalá la anticarbunclo, son las de primera recomendación. Y todas las demás dependiendo de la anamnesia y el chequeo que hagamos en el plantel. Ya. Y ahora vamos a pasar a todo lo que son los parásitos. Y aquí voy a andar un poquito más rápido. Tenemos diferentes parásitos. Los parásitos gastrointestinales y pulmonares, que son los nemátodos, el distoma, la fasciola, que en el fondo, o sahuaipé, que en el fondo la fasciola hepática, y algunos parásitos externos. Nemátodos tenemos muchos, que son los gusanos redondos. Existe una gran variedad de nemátodos. Entonces, desde el punto de vista parasitológico, en el fondo esto puede ser de importancia, pero yo no se los voy a nombrar ni voy a hacer las principales diferencias. Donde los tricostróquilos son los más comunes, especialmente producen cuadros de diarrea, pero en general los nemátodos provocan cuadros de diarreas y de desnutrición, porque estos parásitos están consumiendo lo que debiera ser para el animal. Entonces, se caracterizan por avitaminosis, pérdida de minerales, adelgazamiento, aumento de volumen abdominal y baja productividad. Entonces, son estos ricos tallarines a esta hora de almuerzo que pobre que coma tallarines ahora, porque pero el que lo ha visto vivos
son bastante desagradables. Entonces, los nematodos, gusanos redondos. Tratelmintos, donde la fasciola hepática, el principal tremátodo, en el fondo es la principal que afecta a la ganadería, bueno, es la fasciola hepática, importantísimo porque crece eh, solamente cuando tenemos la presencia del huésped intermediario, que es un caracolito, la fasciola hepática. Y esta fasciola, perdón, que es la Limnea viatrix, el caracol. Y esta Limnea viatrix, ¿qué condiciones requiere para su crecimiento y desarrollo? ¿Se acuerdan algo? Parece que tenía que haber hartos charcos de agua estancada, detenida, harta humedad. Ujú. Ojo, sí, pero ojo, eh, más que aguas estancadas, son aguas que están de bajo flujo. Entonces, no es los charcos, porque estos no son. Uno habla también, la fasciola hepática es conocida como el pirigüín de la oveja, pero no, no sé, esos pirigüines que observamos en los charcos son renacuajos, no son, no producen la fasciola. No sé si me comprende. Importantísimo porque el Limnea viatrix, este caracolito, crece en en plantas que están alrededor de aguas de bajo flujo. La más común y que la que siempre hablamos es los berros. Y esa eh, tiene el ciclo que en el fondo sale el huevo, se produce la cercaria, se, el, el caracol, por eso se produce dentro del caracol, se produce la cercaria, la metacercaria que sale del caracol y está en la planta, y el animal al consumir esta planta con las metacercarias, en el fondo se infesta. Ujú. Pero el caracol es muy importante porque crece solamente en aguas de bajo flujo y a ciertas condiciones de temperatura, especialmente sobre los 8 grados de temperatura. ¿Por qué lo encuentro sumamente importante de considerar? Porque depende de las condiciones de humedad y de temperatura para su desarrollo. Por eso tenemos que conocer el ciclo biológico, especialmente del caracol, para poder, en el fondo, establecer cómo es el ciclo de la fasciola. En condiciones en terrenos de secano, donde no tenemos aguas de flujo, no vamos a tener fasciola. Lo mismo ocurre cuando estamos en condiciones muy frías. ¿Cuál es la zona? Como decimos, yo les dije, es el pirigüín de la oveja. Es muy común también, por lo tanto, en ovinos. ¿Cuál es la zona ovejera más grande del país? Magallanes, Justamente en Magallanes. Y en Magallanes, ¿aplicaría felicidad? Si ustedes le ofrecieran pega, en el fondo van a trabajar a trabajar con ovejas en Magallanes, llegarían allá y aplicarían un producto facilicida. Sí, profe, mm, por si es lo más común. Es que por eso es es un cuadro muy común en ovejas. Pero ¿qué es lo que tenemos en Magallanes que no permite el desarrollo de la fasciola? no, pues es mucho frío, pues, profe. Ah, Justamente sí, hay mucho frío. hay mucho frío y por lo tanto en Magallanes no hay fasciola hepática. Así como en Magallanes los perros que están en la calle no tienen pulgas ni garrapatas. ¿Te fijas? Porque el ambiente no lo permite. Y acá en la zona central, solamente un cuadro de desarrollo en la temporada de primavera-verano. No en el periodo, en otoño ya deja de generar una infestación y los animales solo persisten con la fasciola que tienen en el organismo, en el hígado. Por lo tanto, un buen manejo que se realice, que podemos realizar un producto con un fasciolicida, acá en la zona central,
¿Podemos hacerlo en verano, en primavera? Sí, y muy bien, con productos incluso que ataquen formas juveniles y adultas, pero el manejo que realicemos en el otoño o inicio de invierno va a producir que eliminemos toda la fasciola que tiene el organismo y permitamos que el hígado tenga un periodo de recuperación. Entonces, ahora, no es solamente que tengamos que aplicar una vez en el año, pero especialmente cuando tenemos altas condiciones de infestación. Pero el de otoño, para mi gusto, es el momento óptimo para desarrollar el manejo. En primavera, verano, sí, hacerlos, pero entendiendo que van a haber reinfestaciones. Entonces, lo hago para que se comprenda. Y obviamente vamos a aplicarle a los predios, condiciones donde vemos que tenemos el riesgo. No lo vamos a aplicar en el fondo a todos los animales de una zona, sino aquellos donde tenemos condiciones para que se desarrolle efectivamente la fasciola. Bueno, tenemos la fasciola hepática, el distoma, SAWAIP, y los hígados afectados por la fasciola. Fondo de primero tenemos los canalículos biliares y después en el fondo el parénquima, y por eso que en el fondo con el daño hepático se producen las condiciones para el desarrollo de Clostridium hemolítico. Se fijan que como empezamos a asociar una cosa con la otra. Por eso es importantísimo la vacunación y desparasitación que hagamos con cierta frecuencia. Y parásitos externos, como la mosca de los cuernos, la Hematobia irritans, que es esta mosquita que es triangular y que produce graves daños, especialmente porque es hematófaga y produce además contaminación. Y no afecta solamente a los bovinos, se produce también afección en los equinos. Cuando, cuando pica a los caballos, también se produce contaminación por algunas bacterias y genera algunos abscesos subcutáneos, y aumentos de volumen, eh, bastante complicados en algunos casos. Antiparasitarios internos. Tenemos, por lo tanto, algunos productos para nematodos. Tenemos orales como el febendazol, el albendazol. Inyectables como la ivermectina, doramectina, la abamectina, los macrólidos en general. Pero ojo que tienen mucho periodo de resguardo. Tenemos un producto en purón. Purón en el fondo en el que se aplica en el lomo del animal, que es la eprinomectina, Eprinex, nombre comercial. La gracia de este producto que tiene un efecto, muy buen efecto contra los nematodos, pero además tiene un efecto también sobre eh, ácaros de la sarna, similar a lo que hace la ivermectina, pero en una aplicación purón que es bastante sencilla, de alto costo, pero que no tiene periodo de resguardo. Es el único antiparasitario en el mercado sin periodo de resguardo, ni en leche ni en carne, lo cual hace que, aunque el costo sea elevado, la pérdida, especialmente en ganado lechero, donde no tenemos pérdidas en la leche, en el fondo hace que se devuelva totalmente la inversión. Productos vasolicidas para el control del distoma. El triclavendazol, que actúa sobre formas adultas y juveniles, nombre comercial Soforen endofaciol. El clorzulón, que puede estar en formas orales, perdón, que en el fondo es generalmente asociado a ivermectina, muchas veces con el Microdes Plus, Ivomec F. El closantel, que puede ser oral o inyectable. Nitroxinil, tanto clorzulón como closantel solamente actúa sobre formas adultas. Por eso van a poder entender. El nitroxinil, que es inyectable y que actúa también contra formas adultas y juveniles. Existen algunos productos que vienen en mezclas completas que actúan contra nematodos y contra fasciola hepática. Por eso, como les decía, que inyectable el Microdes Plus, el Ivomec F, eso viene en una asociación, entonces vienen dos productos para controlar ambos en un mismo momento. Y aquí productos coccidicidas, por contra otro parásito, los coccidias, el Vicox. El Vicox que se usa en diferentes especies, no solamente en bovinos, también en cerdos, también se puede ocupar en animales menores. Y algunos antiparasitarios externos, contra la mosca de los cuernos, que puede ser tanto como aretes o en purón, que se aplican en el lomo del animal. Entonces, generalmente con
organofosforados o piretroides como base de estos productos. Para eso, como la sarna y la tiña, también importantísimo su control. Como sea. Lo importante es tener estrategias de manejo. Tenemos que entender la epidemiología de los datos de las bacterias, virus o de los parásitos para entender el por qué tenemos que hacer un manejo sanitario, el cómo se transmite, en fondo por eso, como bien le decía, en el caso de la fasciola, tenemos que entender si tenemos o no el riesgo de tener la fasciola. Entender los factores de riesgo, los factores condicionantes, cómo está el ambiente, ¿hay agua o no hay agua disponible? Si los animales consumen agua de bebedero, que es potabilizada o relativamente potable, no significa que tenga que estar potabilizada, sino que agua que, aunque sea de pozo, cosas así, no vamos a tener un factor para la fasciola. Y ver cuánto es lo que hay en el ambiente un poquitito, donde se pueden realizar exámenes serológicos, como el caso de la vacuna, parasitarios, especialmente de fecas para el diagnóstico de huevos de parásitos, examen de flotación o de sedimentación, según sea el caso, según lo que queramos buscar. Lo importante acá es hacer, por lo tanto, el diagnóstico. ¿Tenemos o no a la gente? ¿Tenemos o no el factor de riesgo? Y de acuerdo a eso, es lo nosotros vamos a determinar. De acuerdo a lo que veamos, vamos a decir cuándo tenemos que hacer el manejo, con qué frecuencia y cómo lo vamos a hacer de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, vamos a hacer una preparación inyectable, oral. Nosotros determinaremos. Y eso es lo que hace la asesoría veterinaria. Eso es lo que hacemos nosotros. Por eso es importante pensarlo y no hacerlo porque nos dijeron, porque lo hacen todos de rutina. Para cualquier laboratorio le interesa que compremos un fascolicida, que apliquemos fascolicida. Es mucho más caro. Pero si no tenemos riesgo de fasciola, ¿para qué vamos a aplicar un producto con fascolicida? A diferencia de la aplicación de un producto para nemátodos, que es lo básico que siempre tenemos que aplicarlo. ¿Se fija? Entonces tenemos que nosotros aplicar conocimiento, aplicar criterios para hacer una buena asesoría y buenas recomendaciones. Y esa es la idea, explicar. Bueno, por lo menos saber por qué hacemos las cosas y cuándo las hacemos. Y eso es lo que le venía hoy día a contar. Bueno, esta clase por lo menos que para que tenemos algunos factores que es un poco más práctico. Espero que haya sido interesante. Gracias, profe. Ya pues, cualquier cosa, ya saben que pueden escribir y contactarme. Así que, o que tengan dudas, la próxima semana no va a ser tan larga la clase. Hoy día fui de a poquitito, pero eso, la próxima semana va a ser una clase que va a ser un poquito más corta y pretendo yo. Así que ojalá aprovechen de revisar, estudiar, no lleguen al momento de la prueba para estudiar, porque lo único que hace es que les va a faltar tiempo, porque se dan cuenta que es harta la materia. Vayan estudiando y aprovechen las clases para preguntar, para sacarse las dudas, que no sea solamente una instancia en que yo tenga que venir solamente a mostrarles clases, sino que ustedes puedan aplicar y que puedan decir, ¿sabes qué, profe? Estuve revisando esto y me queda una duda, porque el semestre se va terminando y los va pillando. Ya, cualquier cosa, estamos en contacto. Ya, profe, gracias, que esté Gracias, bien. profe. Ok, chao, chao, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Profe.